Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy les vamos a hablar sobre la norma técnica de contabilidad gubernamental número 21, la cual se basa en la colocación y descuentos en bonos y otros títulos y valores del Estado. Soy Cristina Delgado. Candelario Martínez. Soy Glenda Robles. El alcance de la norma 21 nos dice que determina el criterio de registros contables de financiamiento obteniendo mediante la negociación de lo que es bonos y otros títulos de valor. En lo que es el reconocimiento contable de la colocación de los bonos es que el financiamiento de los medios tiene que ser a largo plazo, efectuándose por lo que es el valor neto bajo los siguientes registros, que serían los siguientes: mediante el débito a cuentas, el endeudamiento público por el derecho de cobro y lo que sería el incremento del pasivo con crédito a la cuenta respectiva. Por otra parte, tenemos la información a revelar. Las entidades del sector público no financiero que aplican esta norma deberán revelar el valor en libros y la antigüedad de los bonos colocados en el mercado, detallar las condiciones de los bonos, como son plazos de los mismos, tasas de descuento, renegociaciones, entre otras circunstancias relevantes, y el valor de los gastos incurridos inherentes en el proceso de negociación y renegociación de los bonos. Por otra parte tenemos la norma técnica de contabilidad gubernamental, la número 22, que esto nos habla de la colocación de certificados o notas del tesoro. Como definición tenemos que esta norma determina el criterio del registro contable del financiamiento obtenido a través de certificados o notas del tesoro, así como de los gastos financieros incurridos y descuentos concedidos en operación. Nos dice que el reconocimiento es la parte contable de la colocación de certificados o notas del tesoro correspondiente del financiamiento de corto plazo del Tesoro Nacional. Es necesario para cubrir las definiciones temporales de la caja fiscal. Procederá a partir del registro de la colocación. Se efectúa debitando la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo. Como información a revelar, tenemos que las entidades del sector público no financiero que aplican esta norma deberán revelar el valor en libros y la antigüedad de los certificados o notas del tesoro, el valor de los intereses producto de la negociación o renegociación de la colocación de certificados y notas del tesoro. Otra norma técnica de contabilidad gubernamental es la 23, que trata sobre la recuperación de pérdidas de recursos públicos. Como alcance de esta norma es que determina los criterios contables para la recuperación de recursos públicos por pérdidas o sustracciones no disponibles, bienes e inventarios causados por los servidores públicos, terceros ajenos a la entidad o por circulantes fortuitas. Como reconocimiento, si la autoridad competente emite el dictamen o resolución estableciendo los responsables sanciones con el reintegro de bienes o inventarios, el registro se efectuará. Otro sería en caso de que el reintegro se lo hiciera en efectivo, previa a la recuperación del crédito, se registrará el derecho monetario. Otro punto es en el evento en que se entregare un bien o inventario nuevo, se lo registrará al valor del mercado. En lo que es la medición en el reconocimiento, nos dice que si el dictamen judicial determina responsabilidades de un servidor público, se establecerá la respectiva cuenta por cobrar y el producto de su recaudación, lo que emitirá la cuenta única del Tesoro Nacional por las instituciones que conforman el presupuesto general del Estado. Por otra parte, tenemos la norma 24, que es diferencial cambiario. El alcance. Esta norma tiene por finalidad regular el diferencial cambiario generado en las cuentas de activos operacionales y deuda flotante, siempre que estén destinadas a controlar operaciones en moneda diferente a la de curso legal en el país. Reconocimiento. Para el reconocimiento del diferencial cambiario se debe considerar la diferencia entre cuentas monetarias y no monetarias. Cuentas monetarias son aquellas que representan una obligación de entregar o recibir un valor determinado en unidades monetarias. Cuentas no monetarias son aquellas que no representan una obligación de entregar o recibir un valor determinado en unidades monetarias.
Las partidas no monetarias se reconocen inicialmente al costo de la moneda funcional, sin efectuar posteriormente una nueva reexpresión del valor en el estado de situación financiera. Las recaudaciones, pagos, otorgamientos de anticipos y sus rendiciones de cuenta, así como las recepciones y devoluciones de depósitos de terceros efectuados en monedas diferentes a la de curso legal, se registrarán contablemente en la moneda de curso legal, aplicando el tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción. Medición posterior al reconocimiento. Los saldos de las cuentas de endeudamiento público expresados en monedas de origen diferente a la de curso legal estarán sujetos al cálculo del diferencial cambiario al momento de su liquidación, al término del ejercicio fiscal o cuando las circunstancias lo ameriten. Al momento de la liquidación de estas operaciones, se procederá a multiplicar las divisas registradas en los auxiliares de las cuentas respectivas por el tipo de cambio vigente a la fecha de la operación y a comparar con los valores registrados en la moneda de curso legal a la fecha de origen de la transacción. En caso de desigualdad, esta se ajustará como diferencial cambiario sobre la base de generar un derecho o una obligación monetaria según corresponde. La base de cálculo. Las referencias al tipo de cambio corresponderán al fijado oficialmente, donde DC es diferencial cambiario. Los saldos de las cuentas de endeudamiento público expresados en monedas de origen diferentes a la de curso legal estarán sujetos al cálculo del diferencial cambiario al momento de su liquidación, al término del ejercicio fiscal o cuando las circunstancias lo ameriten. Contabilización. El diferencial cambiario determinado se registrará según el efecto producido. Si es a favor de la institución, se reconocerá un derecho monetario en cuentas por cobrar, rentas de inversiones y multas, acreditando la cuenta diferencial cambiario. Si es en contra, se reconocerá una obligación monetaria, para lo cual se debitará la cuenta diferencial cambiario y acreditará las cuentas por pagar otros gastos. El complemento de la transacción constituirá la recaudación del derecho o el pago de la obligación generados en el registro del diferencial cambiario. Por última parte, tenemos información a revelar, que es que las entidades del sector público no financiero que aplican esta norma deberán revelar el valor del diferencial cambiario a favor de la entidad, que fueron reconocidos como derecho monetario, el detalle de las tasas aplicadas, tipo de moneda y demás aspectos relevantes para determinar dicho cálculo, y el valor del diferencial cambiario en contra de la entidad, que fueron reconocidos como obligación monetaria, el detalle de las tasas aplicadas, tipo de moneda y demás aspectos relevantes para determinar dicho cálculo. La norma técnica número 26, ingresos de transacciones con contraprestación, nos dice que el alcance de esta norma regula los criterios para los ingresos de transacciones con contraprestación, ¿no? Como definición tenemos que son transacciones con las que una entidad recibe como ingreso los recursos en pago por bienes o servicios que conforme a los procedimientos establecidos en la ley. Tenemos la venta de bienes, que esto incluye a los bienes producidos por la entidad para ser vendidos o los bienes e inventarios que se encuentran disponibles para la venta. Tenemos la prestación de servicio, que incluye la prestación de todos los servicios públicos, las intereses, regalías y dividendos o distribuciones similares. Esto nos dice que son generados por terceros por el uso de activos que produzcan intereses, regalías y dividendos o distribuciones similares. La norma técnica de contabilidad gubernamental 27 nos habla sobre los ingresos de transacciones en contraprestaciones, que serían lo que son los impuestos y las transferencias. En pocas palabras, esta norma regula los criterios para los ingresos de transacciones en contraprestaciones. Como definición, se puede decir que las transacciones sin contraprestaciones son aquellas que no son de intercambio en una transacción de ingresos sin contraprestación. Una entidad recibe el valor de otra entidad sin entregar directamente un valor aproximadamente igual a cambio. Dentro de este aspecto se siguen los siguientes conceptos, que serían impuestos de cualquier fuente y transferencias monetarias y no monetarias. En lo que sería el reconocimiento de estos ingresos serían las siguientes: que es probable que la entidad reciba beneficios económicos o no potencial de un servidor futuro.
2. El servidor tiene que ser ingresos que pueden medir de forma fiable. Lo que serían los impuestos se reconocen cuando tenga lugar de hecho imponible y se cumplan con las condiciones de reconocimiento de activos. La medición de esta norma es que al final del ejercicio fiscal se establecerá el monto de los impuestos sobre la base del hecho imponible correspondiente al ejercicio fiscal vigente. En lo que es la información a revelar, se ven dos puntos importantes, la cual es impuestos diferenciados como las principales clases. 2. Transferencias indicando por separado las principales clases. Y por último, lo que sería el valor de las cuentas por cobrar, que serían reconocidas con respecto a los ingresos sin contraprestaciones. Tenemos también la norma técnica de contabilidad gubernamental 28, la cual nos habla de provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. El alcance. Esta norma determina los criterios para el tratamiento de provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. En definiciones tenemos que los términos que se usan en esta norma con los significados que a continuación podemos especificar son que la provisión se reconocerá el pasivo cuando exista incertidumbre sobre la ocurrencia del gasto que pueda presentarse y se registrará por el monto que se estime fiable sobre la obligación si ésta se presenta. Pasivo contingente. Son posibles obligaciones que se pudieran presentar a raíz de hechos pasados. Un pasivo contingente surge cuando existe incertidumbre significativa de que un suceso pasado pueda generar un pasivo en el futuro. No son objeto de reconocimiento. Activo contingente. Son activos de naturaleza posible que surgen a raíz de hechos pasados que podrán o no generar eventos en el futuro que no están bajo el control de la entidad. No son objeto de reconocimiento. Reconocimiento de provisiones. Se provisionará de acuerdo con la naturaleza y propósito inicial por el que fue creado, cuando se cumplen las tres siguientes condiciones simultáneamente. Una entidad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un evento pasado. La probabilidad de que exista una salida de recursos para cancelar la obligación supera el 50% y se puede estimar con fiabilidad el valor del pasivo. Las provisiones se utilizarán solo para atender las obligaciones para las cuales fueron originalmente reconocidas. Las provisiones pueden distinguirse de otros pasivos tales como cuentas por pagar y otras obligaciones devengadas o acumuladas. Se reconocen provisiones cuando una entidad tiene un contrato de carácter oneroso. Se reconocen provisiones por costo de desmantelamiento cuando la entidad tenga la obligación de desmantelar, retirar un activo o rehabilitar el lugar en el que se asienta el final de su vida útil. Se reconocen provisiones por costos de reestructuración, solo cuando se cumplen las condiciones generales de reconocimiento de provisión. No se reconocen provisiones por resultados netos derivados de operaciones futuras. Por otra parte, tenemos la medición inicial, la cual es que el valor reconocido para esta norma se realiza en base a la estimación del monto necesario para la cancelación de la obligación presente. Para llegar a la mejor estimación de la provisión se deben tener en cuenta los riesgos y las incertidumbres que rodean los diferentes desenlaces posibles. Si el efecto temporal del valor del dinero resulta relevante para el cálculo del valor de la provisión, es necesario traer a valor presente los desembolsos que se requieren para cancelar la obligación. Los hechos futuros pueden modificar la cuantía de la provisión. Las provisiones originadas en contratos de carácter oneroso se medirán en base a la mejor estimación del monto necesario para la cancelación de la obligación presente. Las provisiones originadas por desmantelamiento se medirán por los costos estimados de desmantelamiento, retiro y rehabilitación del lugar en el que se encuentra asentado el activo al final de su vida útil. Información a revelar. Se revelará las provisiones, el valor en libras al inicio y al final del periodo, los pagos o cobros efectuados en el periodo de incremento de las provisiones existentes, los valores no utilizados, objeto de reversión. Activos contingentes y pasivos contingentes, una descripción de la naturaleza de los activos y pasivos contingentes y si es factible una estimación del efecto financiero. Se revela un activo contingente cuando es probable que exista un flujo de entrada de beneficios económicos. Teniendo en cuenta la materialidad, se revela un pasivo contingente cuando la probabilidad de liquidación de la obligación no es remota. Una breve descripción para cada clase de pasivo contingente. Por último tenemos la norma técnica de contabilidad gubernamental, que es la de cierre de cuentas.
Tenemos por alcance, esta norma establece el criterio que deberá observarse para el cierre de cuentas contables. Tenemos como definición que los movimientos contables de cierre de cuentas, a que se refiere esta norma, se excluyen para efectos de la generación de reportes, solamente estarán destinados a determinar el resultado del ejercicio y habilitar los saldos de transacciones. Gracias.